mundo que cambia aceleradamente, educarse es la clave para adaptarse. La tecnología ha abierto nuevas posibilidades para enseñar, aprender y conectar en todos los niveles del sistema educativo. Bienvenidos a Control Más RD, un videocast del Banco Popular Dominicano. Soy Arturo López Valerio y en este segundo episodio hablaremos sobre cómo las herramientas digitales están transformando la educación en la República Dominicana. Junto a nuestros invitados analizaremos temas como la brecha entre la formación y el mercado laboral, el papel de la inteligencia artificial en el aprendizaje, el acceso a plataformas virtuales y el rol de la educación digital desde edades tempranas. Acompáñenos en esta conversación imprescindible sobre el futuro de la enseñanza y cómo mantenernos actualizados para seguir dando saltos de gigante. En este segundo episodio de Control Más RD nos acompañan dos grandes expertos en diferentes enfoques de la educación y la tecnología. Aquí con nosotros Mirna Eusebio, CEO de LeapView. Muchas gracias por acompañarnos. Y Rolando Guzmán, director ejecutivo del grupo de consultoría Pareto. Estaremos hablando de diferentes temáticas y vamos a iniciar, Rolando, con la transformación de los métodos de aprendizaje y enseñanza. La tecnología ha cambiado todo el panorama. Yo creo que no solamente post pandemia, sino los últimos 18 meses, en donde prácticamente todos tenemos, aparte del móvil que ha revolucionado el mundo desde mucho antes, y ahora aceleradores digitales que ayudan a no solamente a tener más información en las manos, sino a resolver algunas perspectivas de vida. ¿Cómo has visto esta transformación? ¿Cómo impacta en la academia desde tu experiencia? Gracias, Arturo. Un placer estar teniendo esta conversación con Mirna y contigo, sobre todo hablando sobre educación, que es el ámbito en el que obviamente nos jugamos el futuro nuestro y el futuro de nuestros hijos y el futuro de la humanidad como un todo. Así Y mismo. me parece sumamente interesante la pregunta con que iniciamos este diálogo sobre el impacto de esos cambios en el ámbito de la educación. Había un chiste tradicional que decía de que si una persona de la Edad Media resucitara, se sorprendería con todos los cambios en el mundo, obviamente se sorprendería de ver los autos, de ver los aviones, etcétera, pero se sentiría como si estuviera en clase, en casa si entrara a un salón de clase, porque básicamente encontraría la misma idea que teníamos en las primeras universidades de hace 5 siglos. Eso hasta hace poco era un chiste que tenía algo de verdad, pero yo creo que en los últimos tiempos las cosas han cambiado radicalmente. La tecnología obviamente ha impactado de una manera profunda la forma en que se enseña, la forma en que aprendemos. Y aunque es cierto que todavía tenemos un salón de clase con 30 o 40 estudiantes y un profesor, pero la forma en que están interactuando es totalmente diferente. Yo diría que vivimos un momento en que la tecnología ha permitido una flexibilidad en los aprendizajes, una individualidad que antes no teníamos porque reconocemos ahora que cada persona es distinta, que cada persona aprende distinta y que cada profesor también tiene formas de compartir y de incentivar conocimientos que son distintos. Es decir, que aquellos que como yo tenemos un poco de canas, hemos sido testigos de que se ha pasado desde aquellos momentos en que se aprendía a larga distancia o que el aprendizaje a larga distancia equivalía a recibir un disco o un tape en aquellos momentos, a un momento en que prácticamente tú puedes aprender con un salón de clase o con un docente o con un grupo de personas que está viviendo en Australia o en Londres o en cualquier parte del mundo. O sea que yo creo que la flexibilidad, la individualidad, el aprendizaje continuo son los rasgos distintivos de la educación de este momento, y en todos esos aspectos la tecnología ha tenido un papel fundamental. Si imaginamos la educación sin la tecnología, probablemente seguiría siendo válido el chiste de que la persona de la Edad Media se sentiría como en casa al entrar en un salón de clase. Definitivamente, y me gusta el enfoque de esa expansión de la individualidad gracias a al uso de la tecnología.
Y recuerdo precisamente de los años de escuela el olor de la tiza en la pizarra, que Sí. quizás ya muchos jovencitos no necesariamente puedan tener esa experiencia. Y mira, precisamente hablando de esa democratización que da la tecnología y que tú tienes un recorrido impresionante en el sector de las telecomunicaciones, hubo un catalizador de lo que es la educación a la distancia, quizás en la década de los 90 que tú que estabas en ese momento en la compañía dominicana de teléfono, había un proyecto de aulas virtuales. ¿Cómo ves ese paso del aula virtual, que no era llevar quizás el curso o el material educativo en un tape o en una cinta, a llevar la tecnología precisamente a nuestro campo, a esos lugares alejados del país? Y ahora la facilidad que tenemos a través de la transmisión de datos digital eh, con estas plataformas virtuales, inclusive hasta con mundos virtuales. ¿Nos puede dar tu perspectiva de esa evolución? Porque tú has estado ahí en esa nave de desarrollo a través de los últimos años. Bueno, gracias Arturo por tenerme aquí y pues me encanta también participar con Rolando, quienes coincidimos en estos momentos de trascendentales de historia de nuestro país, en lo que es la evolución de un pilar importante. Creo que no podemos hablar de educación, como tú dices, sin hablar de tecnología. Y una de las razones personales por la cual pues entro a formar parte de tecnología es básicamente por lo que, cómo la tecnología puede hacer y viabilizar todos los temas de impacto, y la educación es un tema de impacto en el desarrollo del país. Como bien tú decías, participé en el proyecto de pues, AVE, de Aulas Virtuales de la Esperanza, y básicamente era llevar Internet, conexión a Internet a los lugares más recónditos del país. Lugares que eran rurales, puntos donde probablemente la inversión para llegar ahí en fibra óptica, pues eran costos prohibitivos en el momento, y también pues no permitían la agilidad para poder llevar esta tecnología y conectar a estudiantes, a poblados que estaban incomunicados y no tenían realmente el acceso a estas nuevas tecnologías. Recuerdo que en ese momento pues eran trailers convertidos en aulas. Esas aulas pues todo era equipamiento satelital, lo cual el internet satelital en ese momento también tenía costos altos, pero más viables que la tecnología de fibra o de cable. Y luego pues ya hemos visto en la historia momentos importantes. Creo que mencionas una palabra que es determinante, que es democratización. Para mí la democratización es ampliar el acceso, y no podemos tener educación sin tener acceso a la tecnología y acceso que sea viable para que cualquier persona pues pueda realmente disfrutar de los avances tecnológicos y aprender con todo lo que se requiere en el mundo actual. En el caso de la democratización, aquí para mí el momento principal fue cuando se hizo la introducción de los servicios móviles. El servicio móvil vino a hacer un cambio impresionante en la forma de cómo pues se accedía y se consumía el Internet. La primera tecnología, recuerdo que se hizo hábil, fue el 2G y luego la 3G. Ya vamos por la 5G, luego de la 4G y la LTE. Y en ese momento, pues, surge un personaje o un nombre muy importante, que es lo que llamamos los paquetitos de Internet. Sí. El Gran paquete, salvador un salvador. de la sociedad dominicana. O sea, Exacto, los famosos paquetitos. ¿Y quién no ha comprado un paquetito de Internet? ¿Quién no ha tenido el acceso? En los paquetitos de Internet, y fue un proyecto muy bonito en el cual participé también directamente cuando estaba pues en ese momento ya no en la compañía dominicana de teléfonos, pero sí en Orange, que luego se convierte en Altiz, y pues el lanzamiento era precisamente para cerrar esa brecha digital. En el momento, lo que era el paquetito permitía también que las personas de menores recursos pues pudiesen comprar de acuerdo a sus posibilidades. Y eso pues inmediatamente hizo que el acceso se pudiese expandir,
y que pudiésemos ver también, no desde el punto de vista tan solo de la educación, pero dinamizar la economía con nuevas formas de cómo se puede pues aprender nuevas tareas, nuevas tecnologías y utilizar eso en los trabajos, no tan solo desde el punto de vista de lo que es el aula y la educación, pero también de cómo nosotros llevar esto hacia otros ámbitos, como por ejemplo conexión también con los pequeños colmaderos. Conexión también de internet a través de los paquetitos para poder vender recargas y que eso fuera un medio de sustento para también los dominicanos y un grupo que viene a formar parte de lo que llamamos la economía informal. O sea que el puente que brinda la educación con la tecnología y ahora que estamos viendo introducción de inclusive mayores fuentes de conocimiento, tener acceso los dominicanos y tener acceso a lo que es la parte de Internet es fundamental en lo que es el desarrollo de la educación y el desarrollo del país. Definitivamente. Y creo que los dominicanos tenemos esa creatividad a nivel de la adaptación ante los problemas que el entorno nos presenta, porque al final estabas hablando de Internet al detalle, como así muchos productos se detallan en los diferentes comercios alrededor del país y sobre todo en el microcomercio. Rolando, precisamente el adaptarse como patente del desarrollo dominicano viene en contraste con esa brecha de necesidades que a veces tiene el mercado y esa solicitud que se le hace a la academia, que muchas veces desde ciertas miradas puede parecer de que no existe esa respuesta rápida. ¿Cómo es tu perspectiva en este punto específico? Porque literalmente parece que la tecnología nos arrastra y se puede percibir que quizás el sector educativo permanece estático. ¿Cómo lo ves tú y cómo puedes ilustrar a la audiencia este enfoque que es tan importante para el desarrollo a futuro? Sí, sí, si lo piensas bien, Arturo, si lo piensas bien, Ira, tú verás que a lo largo del tiempo realmente hemos vivido en un continuo proceso de adaptación y de adecuación. Si tú piensas en términos de la educación y de la actividad educativa, tú puedes pensar en 3 o 4 hitos que fueron fundamentales. Para no irnos más lejos a pensar en la biblioteca de Alejandría y cosas por el Me estilo. encantaría, pero Si no hay... piensas, si piensas en la invención de la imprenta y que el libro se volviera un instrumento más democrático, para usar la expresión que Nilna acaba de usar, fue un momento realmente de gran transformación que llevó conocimiento a grandes masas de la población, pero todavía relativamente limitado. Después, cuando surgieron todos los mecanismos de incorporar sistemáticamente a los niños a la escuela, fue una gran transformación en términos institucionales, porque antes el sistema educativo ocurría en la casa o en academias muy limitadas para ciertos grupos sociales, Claro. cuando de repente lo convertimos en algo obligatorio para prácticamente todos los países y dentro de todos los países a todos los miembros, aunque con distintos niveles de acceso. Después, cuando llegaron todas estas tecnologías de larga distancia, de las cuales hice un poco de burla antes, pero en realidad en su momento fueron grandes transformaciones. Y yo todavía recuerdo cuando comenzamos a usar Internet, el orgullo con que yo monté mi página web en la Universidad de Illinois, presentándome ante el mundo como Rolando Guzmán. Y no dormí esa noche pensando que ya el mundo sabía que yo existía. Es decir, que esos fueron momentos de grandes transformaciones. Ahora, ciertamente, el cambio ha sido mucho más intenso y usaría una palabra complementaria a la expresión de democratización que Mirna usó, que es el reto de la inclusión. Es cierto que la tecnología tiene la posibilidad de incluir a muchísima gente en términos educativos, pero es esencialmente una posibilidad. Tenemos que garantizar que realmente llegue a todos y que no sea solamente digamos, algo paralelo a los sistemas pedagógicos, etcétera, sino al contrario, que sea parte integral, que no sea algo que los estudiantes usan cuando acaban la escuela o cuando acaban sus actividades, sino que al revés, sea parte muy integral de todo lo que realmente hacemos.
Yo creo que hay varios retos que tenemos pendientes en ese sentido. Tenemos que garantizar, en primer lugar, que las tecnologías no se conviertan en un instrumento de división social porque hay acceso diferenciado entre distintos grupos, no solamente en cuanto a poder usarla, sino aprovecharla y complementarla con muchos otros elementos del contexto. Yo creo que ese es un reto. Tenemos el reto de garantizar que la escuela ocurra las 24 horas de cada día de la semana. Es decir, que la tecnología nos permite que todo momento sea un momento de aprendizajes. Si aún los momentos de esparcimiento sean momentos en que podemos aprovecharlo para el aprendizaje. Tenemos que hacer que los profesores dejen de ver su papel como un papel de transmitir un conocimiento a otro, como si fuera a un receptor, para transformarse en un colaborador junto con los estudiantes y que todos nos veamos como que estamos aprendiendo al mismo tiempo, porque realmente el profesor en estos tiempos tiene retos de aprendizaje tan importantes como lo que tienen los estudiantes. Recuerda que está la definición de que tecnología es aquello que no existía cuando tú naciste. Entonces los profesores están ciertamente ahora incorporándose a la tecnología y obviamente vendrá ya una nueva generación de profesores con muchas capacidades que son realmente muy distintas a las que antes se tenía. Y yo creo que de esa manera estaremos formando personas para la vida y para el trabajo, porque tenemos retos en el ámbito laboral que la educación está llamada a colaborar de manera determinante. El mercado laboral de ahora evidentemente no es el de hace 20 años, pero no es el de hace 10 años. Y yo diría que el de hoy no es el de hace un año, porque ahora justamente con todo el desarrollo fabuloso de los mecanismos de inteligencia artificial, etcétera, evidentemente todo ha cambiado en términos de educación. O sea que yo lo veo como retos que tenemos que superar, pero esos retos vale la pena ser superados porque tenemos grandes oportunidades. Hay una tierra prometida detrás de este proceso de adecuación que estamos viviendo. Yo creo que la humanidad como un todo tiene posibilidades que nunca había tenido. En términos personales, como pasado rector de una universidad, yo he vivido lo que significa la transformación de vida que la educación representa si se complementa con estos nuevos instrumentos y con los que vendrán, que todavía no podemos imaginar. Yo Claro. diría que tal vez si tuviera que sacar como educador un día de mi vida definitoria que le da sentido a todos los otros días, fue el momento en que en INTEC estábamos, un grupo de estudiantes estaba trabajando con el desarrollo de un ventilador en medio de la pandemia de COVID, aceleradamente contra el tiempo, en un momento en que no sabíamos lo que iba a resultar. Y cuando yo recibí ese correo donde el líder del grupo decía, ya llegamos, vamos a pasar ahora a hacer pruebas. Para mí, cada cierto tiempo yo vuelvo a releer ese mail, porque ese correo electrónico es como una indicación de las posibilidades que se abren cuando tú tienes jóvenes con educación, con criterios éticos y sobre todo con una motivación de transformar su propia vida y transformar la vida de la gente que les rodea. Eso es para mí la educación. Impresionante. Y creo que esa palabra, la transformación, es fundamental porque es pasar de un estado a otro. Y Mirna, quisiera pivotar ahí porque como trabajas en medio del sector tecnológico, hay una revolución que está basada en los datos, que en la medida que vamos aprendiendo, el estudiante va acumulando información, pero a la verdad ahí tenemos más datos ahora, recientemente, que en todo el contexto del mundo moderno. Y visto desde el punto de vista, ¿cómo esto está obligando a una construcción de habilidades que van desde el entorno virtual, porque tenemos estudiantes que están aprendiendo quizá en comunidades digitales, y precisamente cómo ves esta marejada de datos que está cambiando todo el contexto de manera transversal de lo que hoy llamamos educación? Sí. Y es un punto muy importante y ahí pues voy a conectar con lo que comentaba Rolando de su anécdota de estar en la Universidad de Illinois.
también tuve parte de la Universidad de Illinois y recordaba que en ese momento, cuando enviamos un email por Eudora, no sé si tú recuerdas Eudora, que mucha gente no va a recordar qué es eso, pero nos conectábamos a 9.6 kbps. O sea, algo impensable. Yo le digo a mis hijos ahora que, bueno, están Ellos no estudiando saben. en universidades fuera y tienen acceso a 1 giga Ah, de internet. O sea, tienen acceso a velocidades porque la infraestructura y la inversión en infraestructura ha sido sostenida y ha cambiado de una manera significativa, porque hay 2 puntos muy importantes que se necesitan en esa evolución también de la educación, y es poder garantizar tener la infraestructura que pueda manejar esa cantidad de claro. datos, que pueda pues conectar simultáneamente, pero a la vez de una forma rápida y con otro segundo elemento muy importante, y es que la educación antes era unidireccional Claro. y ahora hay una interactividad Doble vía. y es doble vía. Entonces, esa interactividad, para poder garantizarla, necesitamos realmente tener los niveles de velocidad adecuada, tanto para conexión de Internet. O sea que es una combinación entre acceso y cómo la evolución de la infraestructura ha permitido que ahora pues se puedan tener pues datos en tiempo real, y cómo procesamos datos en tiempo real, pero también cómo se hace una conexión que es de interactividad bidireccional y multidireccional entre los diferentes interactuantes dentro del proceso de educación. Como el proceso educativo, está el profesor, pero está múltiples medios que puede utilizar ahora mismo el estudiante para poder nutrirse, para a la vez para poder reaccionar de forma real ante ellos. Y eso va a ser vamos a decir, el primer eslabón al segundo paso, que es cómo ese estudiante va en el mundo real a aplicar todas esas técnicas y todo lo que realmente ha aprendido a nivel del aula virtual. Y esto pues lo lleva a cómo es la aplicación, cuáles son los diferentes aplicativos que ahora se tienen. Y cuando conecto con la parte de Big Data, porque Big Data es la antesala de la inteligencia artificial. Totalmente. Eh, Recordamos cómo fue la evolución de manejo de datos, analítica de datos, de pasar de términos estadísticos y a colección de datos a inteligencia de datos, y luego cómo el Big Data, pues con la inteligencia artificial, ha logrado pues realmente conectar todos como decimos, hacer la conexión de todos los puntos para ahora garantizar de que pues tengamos los datos al instante, tengamos las respuestas y el análisis al instante. Y pues nuestros jóvenes y futuros, vamos a decir, que van a estar incorporados al mercado laboral, deben de estar pues con todos los conocimientos, pero también con el acceso a la infraestructura que le va a permitir pues ir más allá y poder colocarse en el mercado laboral de una manera exitosa. Claro. Y creo que ahí apuntas a algo importante. Según unos ingenieros de Google que siempre consultamos en la compañía para poder ir al paso que va, sobre todo estos avances de inteligencia artificial, sí nos confirmaban que desde siempre ha existido inteligencia artificial predictiva, porque era la que estaba conectada a los datos. Obviamente ahora tenemos generativa, la cual está generando todo este revuelo, y precisamente la que quizás está creando esos problemas en el aula, en términos de quién hace qué, y a quién le corresponde crear. Y creo que ahí en este punto, eh, la educación desde inicial, desde edades tempranas, yo creo que se vuelve más fundamental, sobre todo cuando vemos un futuro donde el pensamiento crítico es más necesario cada día. Rolando, ¿cómo ves este panorama ante un mundo acelerado, cuando vemos a los más jóvenes que tienen que abrirse? Estamos viendo escuelas en todas partes del mundo, están saliendo las noticias, Francia, Inglaterra, que están permitiendo ahora los móviles, los teléfonos móviles. ¿Cómo ves este cambio ahora de la prohibición a la apertura, a la adopción y sobre todo al avance digital? Claro, fíjate que tocaste un punto interesante
que me lleva a pensar en el punto fundamental de cómo combinar la tecnología con valores, que no pueden en realidad disociarse. No podríamos ver que el uso de inteligencia artificial, etcétera, es un problema cuando en realidad es un apoyo fundamental. Claro. Se convierte en un problema si no va acompañado de un criterio ética de parte del estudiante y de parte de los profesores, que también tienen a su vez herramientas que pudieran usar en buen sentido o en mal sentido. Por eso, lastimosamente, vemos con frecuencia aún autoridades universitarias que tienen que ser repudiadas por haber tenido un comportamiento no adecuado en sus labores profesionales. Pero ahora tenemos incluso las herramientas para detectar las deshonestidades con más facilidad que antes. Es decir, que de nuevo es una relación entre oportunidad y riesgo y desafío. Pero tomando el punto del aspecto ético y del aspecto humanístico en términos generales, siempre me llama la atención el proceso de discusión del Pacto por la Educación que tuvimos en República Dominicana hace ya alrededor de 10 años. Se estaba debatiendo profundamente de cómo debería ser la escuela y, digamos, cuáles elementos debía tener, pero finalmente caímos en hacer una consulta con los propios estudiantes. Y yo nunca voy a olvidar la respuesta de una niña en alguna escuela perdida, que ahora no recuerdo el nombre, que digo, no, para mí la escuela buena es una escuela donde yo sea feliz. El hecho el hecho de transmitir la imagen de que una escuela no es una cámara de tortura. La escuela es un lugar donde tú puedes ser feliz. Para mí es la clave de todo. Y el desafío es encontrar la forma de combinar eso de una manera lo más armoniosa posible. Eh, con frecuencia yo oigo a personas de edad avanzada, entre las cuales a veces me cuesta incluirme en términos mentales, pero el reloj biológico dice que sí, que enfatizan más justamente el problema, cuando yo creo que lo que debemos enfatizar definitivamente son las enormes oportunidades que se nos abren. Mirna indicaba esto de cómo hemos pasado de unas capacidades ínfimas. Mirna y yo coincidimos cuando estábamos en una entidad telefónica que ella mencionó, y yo recuerdo que estaba a cargo de planificación estratégica y de análisis de mercado, y nosotros estábamos en ese momento innovando con procesos de segmentación, y nosotros nos creíamos los dueños del mundo por hacer unas segmentaciones que hoy, con la cantidad de información que tenemos, son absolutamente rudimentarias. Claro. Y yo casi quisiera lograr rescatar cualquier evidencia de aquel momento para no dejar huellas de lo que uno consideraba que era manejo de datos en aquel momento. Ahora tenemos información que casi nos sobra, pero ¿qué hacemos con ella para mejorar nuestras condiciones de vida? Eso sigue siendo un desafío en todas las profesiones y en todas las actividades. Lo siento como economista, que es mi profesión base, lo siento como educador, como profesor, porque ahora tengo herramientas para realmente conocer al dedillo a cada estudiante a través de las huellas digitales que los estudiantes dejan en interacción con los materiales de clase. Ya no se trata de hacer lo mismo para todo el mundo, sino que ya tú sabes de dónde es que está cojeando Rafael Torres, que se sienta en tal lugar o que entra al aula en tal momento. Realmente para mí es impresionante lo que podemos hacer. ¿Cómo transformamos todo eso en capacidades útiles para un mercado laboral, que equivale a decir cómo la transformamos en cosas que sean útiles para mejorar nuestras condiciones de vida? Y cómo lo hacemos de manera inclusiva, que todo el mundo se sienta parte, porque realmente es un gran desafío de aquellos que se pueden quedar atrás. Y tenemos que como sociedad tratar de que esos sean los menos, para no decir que debemos convertir a los que se quedan atrás en un conjunto vacío. Ese debería ser en aspiración social, pero eso implica una combinación de las entidades educativas, de las entidades tecnológicas, de los gobiernos a través de las políticas públicas, de los hogares, de la sociedad civil. En fin, yo me siento afortunado de estar viviendo este momento. Este de esos momentos definitorios.
obviamente cada persona sentirá tal vez lo mismo del momento que le tocó vivir, pero yo creo que cuando uno analiza la historia, siente que ahora hay razones muy objetivas para pensar que estamos marcando una diferencia fundamental en la trayectoria de la humanidad. Genial, me encanta esa perspectiva y comparto ese entusiasmo por ese futuro brillante. Mirna, eh, Rolando hablaba de personalización. Venimos hablando de datos y cómo esto va cambiando el panorama de la educación. Desde tu mirada al participar en el sector privado tecnológico del país, ¿existe una realidad de estas alianzas entre las empresas y la academia? ¿Cómo ves que esta mano de ayuda del sector privado ayuda a poder adaptar y diversificar, hablando precisamente de la personalización, los programas formativos? O sea, ¿cómo podemos desde el sector privado seguir empujando, apoyando esa visión de no ver lo malo de la tecnología, sino que adaptar esta tecnología, adaptar los programas para que mejorar la educación en nuestro país? Es fundamental. O sea, las alianzas privadas y del sector educativo son un motor y es lo que realmente a través de los años pues ha empujado cada cambio. Sin la inversión en infraestructura de las empresas tecnológicas, en este caso de las empresas de telecomunicaciones, pues no se pudiesen haber creado las bases para realmente interconectar las universidades, interconectar pues lo que son los profesores, el sector educativo y vamos a decir, el usuario final, que es el estudiante o el profesor, o es también las instituciones que están alrededor de esos ecosistemas, como bien mencionaba Rolando. Para nosotros es crítico que esa alianza siga perdurando en el tiempo. Y es así porque para el sector privado también, ¿quién es que al final pues realmente emplea? Es verdad, y recibe a ese estudiante luego de graduarse, luego de pasar por un proceso vamos a decir, de educación formal, es el empresariado. Y el empresariado, pues, se beneficia, es un factor, vamos a decir, que es ganar, ganar. Sí. El país gana, gana también, pues, nosotros como parte del país y ciudadanos, y también la empresa logra desarrollarse porque tiene un personal mucho más capacitado, tiene un personal que conoce y está adaptado, y pienso que en nuestro país hemos tenido una posición bastante fuerte en lo que es la parte de infraestructura, inclusive comparado con Latinoamérica y pues otros territorios, porque siempre hemos estado con esa alianza de la inversión en infraestructura, la inversión en inclusión, la inversión en tratar pues de llevar y cerrar esa brecha digital es importante para todos los participantes. Definitivamente. Y creo que ahí mencionas un concepto importante que al final es un modelo sistémico en términos de que las empresas necesitan personal sofisticado porque es lo único que está creciendo en el índice de innovación de nuestro país, la sofisticación de las empresas, según el índice de 2024 y desde 2020 hasta la fecha. Y esto nos lleva a un contexto de que se espera que el personal que salga, o sea, el talento ya que sale de la academia, realmente se pueda insertar y que pueda seguir el ritmo de estas aceleraciones. Y Rolando, esto nos lleva a, a la mirada de la capacitación a nivel tecnológico, del talento, que no solamente en la academia formal, sino que existe un ecosistema interesantísimo, tanto local como global, para acceder a ese conocimiento. ¿Cómo ves esta conexión, el esfuerzo que se está haciendo localmente para poder entonces seguir el ritmo de poner esas programas, diplomados, carreras a la mano de la población, que obviamente va a construir el futuro que se avecina? Creo que has planteado el tema muy bien, brillantemente de hecho, y yo te respondería apelando a dos conceptos que son importantes. Uno es el concepto de triple hélice,
para describir la relación entre la academia, entre las empresas y los gobiernos. Esa triple hélice enfatiza la necesidad de que esos tres sectores trabajen de la mano, claro, cosa que no se entendía del todo por cada uno de ellos hace algún tiempo, pero que más recientemente se ha visto como una gran necesidad. Yo acabo de hecho, hace unas horas de estar participando en una reunión de una universidad que convocó a 15 representantes del sector empresarial para discutir justamente lo que ellos van a estar haciendo durante los próximos 6 meses. Y eso da una idea de cómo estos sectores ahora están dialogando de una manera realmente mucho más fluida que lo que teníamos antes. En ese sentido, apelo a un segundo concepto, que es el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. Definitivamente, si algo caracteriza a los sistemas educativos de hoy, es que el aprendizaje tiene que ser permanente. Es como el Ikigai, Definitivamente, el concepto japonés. desde el momento en que naces, en realidad desde antes estás aprendiendo, Claro. y tienes que seguir aprendiendo hasta el momento en que te mueres. Pero no es el aprendizaje espontáneo que obviamente ocurre a lo largo de la vida, sino un aprendizaje consciente. Pero para eso tiene que haber una infraestructura, una oferta educativa de parte de las universidades, tiene que haber el apoyo de parte de las empresas. Y saber que ningún egresado de una universidad va a tener todas las competencias que una empresa necesita. Tendrá una parte de ellas y esa parte le permitirá adquirir las que faltan como parte de su propio trabajo. Definitivamente, y creo que esa mirada es fundamental y creo que esa adaptación a las necesidades precisamente del negocio y sobre todo en esa configuración que cada día cambia, va a llevar a modelos de más adaptativos en términos de cómo la empresa también comunica lo que necesita. Y mira, brevemente, esto nos lleva a una realidad de que ya casi todas las empresas también tienen su academia, precisamente por esa necesidad. ¿Cómo ves esa aceleración de transmitir el lenguaje de la empresa hacia ese público que necesita entonces homologar para conectar con la misma? Mira, es un tema que es fundamental, porque cualquier profesional en este momento y cualquier estudiante, cualquier profesional, pues realmente quiere sentirse identificado en la empresa en que va a pertenecer. Y ahora mismo pues hay una competencia por talento también. Sí. Y la competencia por talento, bueno, lo estoy viviendo pues ahora que estoy también en Estados Unidos, que veo también la competencia voraz por el talento especializado, que en inteligencia artificial, generativa, todo lo que es la parte del agentic AI también, que está cambiando completamente el escenario. Ahora todos somos coders. Sí, si te fijas ya, no importa la profesión, ya sea médico, ya sea cualquier tipo de profesión, ahora mismo pues va a tener que estar entrelazado con lo que es la parte de la tecnología. Entonces, tomando eso en cuenta, la empresa pues debe modernizarse también y debe modernizar la forma en cómo se comunica, cómo también sus empleados son embajadores y son también embajadores de ese lo que existe en la empresa, tanto la modernidad en cuanto a las técnicas, en cuanto a los programas tecnológicos que están ahora mismo de vanguardia. Si estás en mercadeo, pues cómo no vas a conocer Adobe, cómo no vas a conocer todas esas nuevas tecnologías que realmente pues ahora mismo conectan hacia esa segmentación que comentaba Rolando, que en su momento se hacía de una manera rudimentaria. Ahora mismo la personalización con la parte de lo que es la inteligencia artificial generativa, pues ha cambiado todo el panorama a nivel mundial y por supuesto cambiará también, está cambiando cómo hacemos pues no tan solo comunicación interna, hacia a la empresa, pero también cómo la comunicación externa de la empresa muestra sus avances tecnológicos y las capacidades que tienen para
continuar ese proceso de aprendizaje. Yo creo que es muy importante para mí, y Rolando creo que también puede testificar sobre esto. O sea, yo inicié como una vendedora de celulares móviles en mi carrera, estudiante de mercadeo, finanzas, y luego pues entré al área de STEM trabajando, no con el conocimiento. Claro. Y pues ahí pues logré posicionarme en lo que es la parte de tecnología, mucho con el haciendo. O sea que esto que comentaba Rolando es muy importante. El aprendizaje no termina. Así El es. aprendizaje no es solo una carrera. El aprendizaje lo da la vida y el día a día en la misma empresa. Y para nosotros, en su momento, en cada una de las ocasiones que participé en el sector de telecomunicaciones, me llevé un aprendizaje que luego lo llevé fuera del país también, ahora que radico en los Estados Unidos, pero siempre mirando a cómo se pueden aprovechar, vamos a decir, esa aula de la vida y participar en proyectos increíbles para poder devolver al país y para poder traer de nuevo hacia lo que son las empresas de República Dominicana las nuevas metodologías, los nuevos conocimientos y todo lo que está ahora mismo, no es tan solo el avance tecnológico en cuanto a datos, pero también a qué hacemos con esos datos y cómo todo eso puede ser aprovechado por quienes pertenecen a nuestra empresa, que es nuestro activo más vital. Totalmente, y muy bien dicho. Gracias, Mirna. Con este episodio reafirmamos que la educación digital y la educación en materia digital son una necesidad para seguir siendo un país competitivo y continuar dando pasos de gigante. La tecnología está redefiniendo lo que significa aprender y con ello transformando nuestras oportunidades como sociedad. Agradecemos a Rolando Guzmán y a Mirna Eusebio Lidwell por sus ideas claras, actuales y visionarias. Y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo episodio de Control Más RD, donde seguiremos conectando conocimientos y experiencias. Para más información, contenidos complementarios y recursos sobre transformación digital, visiten popularenlinea.com/un salto de gigante. Hasta pronto.